Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Señor, bendiga su santa palabra, especialmente los versos 4 y 5 vamos a meditar. El verso 4 dice que, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor, dice. La oveja habla de los animales. La oveja animal conoce la voz de su pastor. Dice que había, por ejemplo, antes muchos pastores, pero cada oveja conoce su pastor, no se confunde. Y nosotros vemos a veces los animales, no solamente ovejas, sino otros animales también conocen a su dueño. La voz de su dueño le conoce fácilmente. Y dice el verso 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, porque su voz les resulta desconocida, dice la voz de los extraños. Entonces, nosotros somos ovejas espirituales y nosotros debemos escuchar más y más la voz de nuestro pastor. Debemos escuchar la palabra, leer, escudriñar las escrituras para que podamos también conocer la voz de nuestro pastor. Nuestro pastor espiritual, nosotros que somos ovejas espirituales, dice en este versículo entonces que la oveja reconoce la voz de nuestro pastor. Nosotros sabemos que en el mundo hay muchas voces que dicen, venid acá, vamos allá, y nosotros tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor. Nuestro pastor, él nos llama para alimentarnos, para cuidarnos, para protegernos, y nosotros debemos escuchar su voz, discernir la voz de nuestro pastor. Hay muchas voces extrañas en el mundo. Entonces, como dije, como ovejas espirituales, nosotros debemos conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama, que nos habla. Constantemente Él nos habla a través de su palabra. Y no para no seguir, dice, la voz de los extraños. Vamos a leer algunos versículos acerca de la voz de nuestro pastor, o sea, la voz de Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, los versos 45 y 46. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno, dice, ha hablado como este hombre. Esta es la voz de nuestro pastor, hablándonos con palabras de gracia. El Señor Jesucristo nos habla, dice, palabras de gracia. Vamos a leer también el capítulo 4 de Lucas, el verso 22. El Evangelio de Lucas 4, 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Palabras de gracia, dice, salían de su boca. Entonces nosotros debemos discernir la voz de nuestro pastor. Vamos a leer también el capítulo 2 de Cantares y el verso 8. Cantares capítulo 2, el verso 8. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. La Sulamita dice, la voz de mi amado, o sea que sin ver su apariencia, ella distingue la voz de su amado. O como dije, sin ver su figura. Así encontramos también la experiencia de María Magdalena, cuando fue en el sepulcro a buscar a Jesús. Cuando le habló Jesús, Raboni le dice.
se dio cuenta que era Jesús, la voz de Jesús. Como dije, sin verle también su apariencia. Vamos a leer en el capítulo 20 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro, mi querido maestro, dice. Al escuchar la voz de Jesús, ella se dio cuenta, o sea que tuvo el discernimiento para diferenciar o entender que era la voz de Jesús. Entonces eso es lo que nosotros debemos escuchar más y más, la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas voces. Al extraño no seguirán, dice las ovejas. Conocen la voz de su pastor. El apóstol Pablo dice, hay muchas doctrinas diversas y extrañas. Muchas doctrinas hay. Vamos a leer en el capítulo 13 de Hebreos y el verso 9. Hebreos 13, 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Doctrinas diversas y extrañas, dice, hay en el mundo. Vamos a leer también el capítulo 4 de Efesios, el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios quiere que nosotros recibamos primeramente la leche pura, no adulterada, de la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer. Debemos recibir de los ministros ordenados por Dios y para madurar, para que no seamos engañados por doctrinas diversas y extrañas, dice. Vamos a leer también el capítulo 4 de 2 de Corintios, el verso 2. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andando con astucia, dice. Entonces, estas cosas, para esto necesitamos nosotros escuchar más y más la voz de nuestro pastor. Tenemos que leer nuestra Biblia, escuchar la palabra, escudriñar, para que podamos discernir la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro pastor. Nosotros sabemos que hay mucha gente que hace mercadería de las cosas sagradas para obtener fama, dinero, y andan con astucia, tuercen las escrituras, y el creyente que no madura no puede discernir. El creyente niño no discierne la enseñanza. Escucha a un predicador y tal vez tiene facilidad de palabra, y dice, habla muy bien, qué bien habló el predicador. Pero lo importante es que tengamos discernimiento. Uno puede hablar muy bien, hablar como los periodistas, pero lo importante es qué es lo que enseña. Necesitamos discernir nosotros la doctrina. Vamos a leer en el capítulo 16 de Romanos, los versos 17 y 18. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los ingenuos son aquellos que actúan sin tener en cuenta la posible maldad que puede haber en una persona. Ellos son los ingenuos. Son inocentes, son sencillos, sinceros, y ellos no piensan que una persona puede tener alguna maldad, puede actuar con astucia. Entonces por eso nosotros necesitamos escuchar la enseñanza, discernir. Vamos a leer en el capítulo 5 de Hebreos, desde el verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tienen el discernimiento, dice, del bien y del mal, los maduros. Ellos disciernen la enseñanza, la doctrina, ellos pueden ver realmente cuando hay error, pero los creyentes que no crecen, no maduran, ellos no pueden discernir. Pueden ir detrás de los extraños. En vez de seguir a su pastor espiritual, sigue la voz de los extraños, como leímos en Juan 10, 4 y 5. Entonces nosotros necesitamos escuchar más y más la voz de nuestro Señor para tener discernimiento. Vamos a leer también el capítulo 5 de Efesios, desde el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí habla de fornicación, y esta fornicación no solamente habla de lo natural, sino también de lo espiritual. La fornicación es cuando nosotros no tomamos a Cristo con nuestra cabeza. Cuando tomamos a hombre, le damos el lugar de Cristo a otra persona. El Señor Jesucristo quiere ser nuestra cabeza. Él quiere guiarnos y entonces de ahí uno empieza. A veces hay personas así que quieren ocupar el lugar de Cristo y de allí ya viene otro error y otro error y otro error. Después dice en el verso 5, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, dice nuestra versión, o también tiene codicia, en vez de avaro dice codicia. A veces hay cristianos también que quieren ir a robar congregación ajena, y el verso 4 habla de palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Esta palabra truhanería o bufonería significa chismorreo espiritual. Pero vamos a saltar el verso 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Esto está hablando de doctrina, de error, de mala enseñanza. Cuando nosotros escuchamos mala enseñanza, vamos a tener también nuestro andar, nuestra vida práctica se va a corromper. Cuando nosotros escuchamos la sana doctrina, tenemos la posibilidad de ir venciendo nuestro viejo hombre, venciendo todo. Por lo menos tenemos la herramienta. Vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios y el versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto está hablando también de la enseñanza. Las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras, dice en otra versión. Esto está hablando de doctrina, de enseñanza, de mala enseñanza. La mala enseñanza producirá mala conducta. Pero el creyente niño no discierne. El creyente niño a veces, como dije, encuentra por ahí una persona que sabe hablar y algunos son lisonjeros también. Y está encantado por esa persona que sabe hablar y a veces utiliza la lisonja. Y a veces le dice a la gente solamente lo que la gente quiere escuchar. Pero gracias a Dios que también hay creyentes maduros que solamente quiere escuchar la verdad. Debemos madurar, crecer y tener discernimiento. Porque cuando hay astucia, el creyente niño ya no se da cuenta. Vamos a leer más el mismo capítulo 5 de Efesios. El verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, nosotros necesitamos ir madurando y tener discernimiento de la voz del Señor, la voz de nuestro pastor. Aquí, por ejemplo, dice el verso 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. En otra versión dice, y no tengáis comunión con las obras infructíferas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las obras de las tinieblas, entonces, estos son aquellos que andan con astucia. Utilizan palabras tal vez piadosas, mezclan. El secreto diabólico es disfrazado con religiosidad. La palabra de Dios leudada. El apóstol Pablo también dice doctrinas de demonios. Pero a veces los creyentes niños no lo detectan, la doctrina de error. Por eso nosotros necesitamos, hermano, y estamos en un tiempo nosotros que hay mucha información por todos lados, y por eso nosotros necesitamos escuchar más y más la palabra de Dios, y no escuchar cualquier enseñanza que a veces, inclusive la gente nos envía en nuestro celular de esta predicación, otra predicación, y esto puede confundirnos, puede hacernos desviar. Por eso necesitamos nosotros madurar, necesitamos abrir nuestra Biblia, meditar, leer, escuchar más y más, para no ser desviado. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su palabra.